Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy hablaremos acerca del drenaje linfático del miembro inferior y de la región inguinal, de la región de la ingle. Ya, bueno, posteriormente a este subiré el video de drenaje linfático de la pelvis y ya casi todo el drenaje linfático entonces de cuello, miembro superior, del conducto torácico que implica abdomen y tórax. Ya estaría casi todo completo entonces en el canal. Para esto es importante que ustedes más o menos reconozcan cómo es el sistema venoso, porque recuerden ustedes que el sistema linfático está muy intrincado con el sistema venoso. Siempre en el recorrido de una vena paralela a ella vamos a encontrar los vasos linfáticos que la están acompañando. Acompáñenme entonces a hablar acerca de estos grupos de ganglios linfáticos. Para hablar de los ganglios linfáticos de el miembro inferior y los que vamos ascendiendo y terminamos hablando de los de la ingle, es importante primero dividirlo en dos grandes grupos. Vamos a hablar de un grupo de vasos y de ganglios linfáticos superficiales, que son los que ustedes ven aquí por fuera de la aponeurosis del pie, de la aponeurosis sural, de la fascia lata. Vean que son bastante superficiales, son prácticamente un poco más profundo que subcutáneo. Supraponeurótico es el nombre realmente. Y vamos a ver un grupo de ganglios que acompañan ya a los vasos sanguíneos más profundos, como lo podemos ver aquí en la región poplitea, que van acompañando a todos esos vasos femorales. Vamos a comenzar entonces primero hablando de los superficiales y paralelamente, porque es difícil hablar de uno sin nombrar el otro, y al final vamos a hablar de los profundos. Es decir, los profundos los tocaremos paralelamente, pero más digamos desarrollados al final del video. Entonces acompáñame a seguir viendo el siguiente explicación. Pero antes no te vayas a despegar del video. Es de vital importancia que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, usted le da clic y bueno, queda suscrito al canal. Puedes ver más de 200 videos anatómicos, seguimos haciendo muchos más, y si hay alguno que usted no encuentre en el canal, tú me lo escribes en los comentarios de cualquier video, que esas notificaciones siempre me llegan, siempre las leo, les respondo cuando puedo y las tomo en cuenta a la hora de la realización de más videos. Entonces, como les dije, comenzamos hablando de los ganglios superficiales y primero vean ustedes cómo existe una red linfática dorsal, mucho más que plantar, es más dorsal, que confluye luego a la región del tobillo y comienza a ascender. Aquí vamos a encontrar dos grupos de vasos inguinales. Aún no vamos a encontrar ganglios, encontramos más vasos. Entonces, vamos a encontrar primero un grupo de vasos internos que va siguiendo el recorrido de la vena safena interna, que está formado por de 3 a 7 troncos principales linfáticos. Vean que todavía no encontramos ganglios, sino que son troncos, son vasos linfático. Entonces ellos comienzan a ascender, aquí lo vemos posteriormente, buscando siempre a la vena safena interna. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos se van a pasar por detrás de la región maleolar interna de la rodilla y seguirán ascendiendo. Vean como siempre van confluyendo, buscando la desembocadura de la safena interna a nivel de la vena femoral. Finalmente, este grupo interno de vasos y de troncos linfáticos van a terminar drenando en los ganglios que se encuentran en la región inguinal. En los ganglios de la región inguinal, a la altura de ese triángulo femoral, a la altura del triángulo de Scarpa. Estos ganglios que se encuentran a nivel femoral, sí, que son ganglios inguinales realmente, porque están en la región inguinofemoral, son ganglios que vamos a explicar más adelante. Lo que quiero que sepan y que no olviden ahorita es que el grupo interno es más numeroso primero y son de 3 a 7 troncos principales que terminan drenando a nivel de esos ganglios inguinales. Luego tenemos el grupo de vasos externos, ¿sí? Que vean ustedes que va en la parte externa, comienza en la parte externa del dorso del pie y luego comienza a ascender. Este grupo de vasos externos son menos numerosos, de hecho, de troncos principales decimos que hay de 1 a 2 troncos principales. Claro, son muchísimos vasos, pero innominados realmente como grandes, llamados troncos principales, de 1 a máximo 2. ¿Qué van a hacer este grupo de vasos externos? Fíjense ustedes, siempre los ganglios superficiales y los vasos
van a terminar buscar de drenar en los profundos, ya que estos profundos son los que se penetran a la pelvis y terminan llevando finalmente el linfa al conducto torácico, que es, digamos, el final del sistema linfático. Entonces, este grupo de vasos externos pueden hacer dos cosas. Uno, buscar a nivel de la fosa poplitea a unos ganglios profundos a ese nivel, que son los ganglios popliteos. Eso es lo primero que puede hacer. Lo segundo es que sigue ascendiendo por el lado externo digamos, de la rodilla, y luego cruza en la parte más inferior y posterior de la región femoral para unirse finalmente a los ganglios internos, y a través de los ganglios internos llegar a los ganglios inguinales. Entonces puede hacer las dos cosas, o drenar en los popliteos o drenar en los internos. ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo que más se repite? Bueno, que este grupo de vasos externos drene en esos ganglios popliteos, que son considerados ya ganglios profundos. Vamos a hablar ahora del grupo de vasos y ganglios profundos. Empezando primero, bueno, con justo ese que estamos hablando, que son los ganglios popliteos. Esos son unos ganglios que se encuentran en la región posterior a nivel de la fosa poplitea. En mi canal pueden encontrar ya video de fosa poplitea. Y estos ganglios son importantísimos desde el punto de vista médico, ya que son ganglios que son bastante palpables y que en todo paciente, cuando usted le hace una exploración de miembro inferior, usted debe buscar de ver si hay palpación de esos ganglios o si hay alguna anomalía en ellos. Esos ganglios popliteos tienen vasos aferentes y tienen vasos eferentes. ¿Qué significan los vasos aferentes? Bueno, los vasos que llegan a él. Primeramente, los vasos que llegan a él, ya nombramos uno, que es el grupo de vasos externos. Esos troncos externos drenan en los ganglios popliteos. Y otro grupo de vasos que son aferentes, que drenan en él, son, digamos, vasos profundos que vienen a lo largo de los vasos sanguíneos tibiales, de las profundidades del pie y de las profundidades de la pierna. Esos son los dos grupos de vasos aferentes, es decir, que van hacia los ganglios popliteos. Pero resulta que de esos ganglios popliteos salen otros vasos, que son ahora los que están saliendo de él. Recuerden que los ganglios linfáticos realmente son como estaciones de relevo. Son como, literalmente, como estaciones donde descansa la linfa, para ponérselo de alguna manera. Claro, tienen otras funciones, pero más o menos para que usted entienda. Entonces, de esta estación, que son los ganglios popliteos, salen otra vez otros vasos que serían los eferentes, o sea, que vienen de los ganglios popliteos, y que ellos van a drenar hasta donde va el recorrido del linfa. ¿A dónde van los eferentes de los ganglios popliteos? Bueno, ellos van a lo largo ya de las arterias y la vena femoral, siguiendo su recorrido para finalmente meterse por el conducto femoral y llegar a la región pélvica, como vamos a ver ahorita. Muy bien, vamos a pasar ahora a los ganglios inguinales, que son los más numerosos y uno de los más importantes, porque son de 3 a 25 ganglios. Estos ganglios inguinales clásicamente lo dividimos en dos grandes grupos. Aquí lo puse más cerca. Un grupo de ganglios superficiales y otros profundos. Claramente, si yo le hablo de ganglio superficial, eso debería estar aquí arriba. Y los profundos deberían estar aquí abajo, pero como si va a ser un poco difícil en la explicación, yo lo dejé para explicarlo al final. Pero estos vasos y ganglios, ganglios superficiales y profundos que se encuentran en la región inguinal, son importantísimos tocarlos en los pacientes. ¿Por qué? Porque en esta región inguinal drenan la linfa muchas estructuras que están adyacentes a él, no nada más los que vienen de los miembros inferiores. Fíjense ustedes, aquí vamos a hablar de dos grandes grupos. Un grupo horizontal, formado por un grupo de ganglios superoexternos, que serían esto, y un grupo de ganglios superointernos. Y vamos a tener un grupo vertical, prácticamente conformados por el grupo inferior. Entonces, los horizontales son superoexterno, superointerno, también llamado superolateral y superomedial, y los verticales son los considerados inferiores. Por ejemplo, este grupo de ganglios superoexternos se encargan de drenar gran parte de la linfa de la pared anterolateral del abdomen por debajo del ombligo, pero también que vienen de la región glútea. Entonces vean el área extensa que ellas drenan. El grupo, por su parte, el grupo superointerno, ayuda a drenar estructuras de los genitales. Casi todos los genitales drenan en estos ganglios inguinales. Excepto, se dice que el glande del pene y el clítoris son los únicos que no drenan en estos ganglios inguinales, sino que ellos se van directamente a ganglios pélvicos. Pero el resto de los genitales buscan a los ganglios inguinales, sobre todo al grupo superointerno. Entonces, también la región perianal y la perineal drenan su linfa hacia los ganglios
linfáticos a nivel inguinal. Entonces vean que el recorrido es extenso y por eso es importante desde el punto de vista semiológico que nosotros palpemos esos ganglios de la región inguinal. Entonces estos ganglios de la región inguinal, vean que tienen un gran territorio de drenaje y ellos finalmente drenan en los ganglios profundos, que esos ganglios profundos pueden ser de 3 a 5 y casi podemos ver unos en las profundidades de la fascia lata. Inclusive vean ustedes cómo se encuentran en las adyacencias del conducto femoral, esto es por debajo del ligamento inguinal. Finalmente esos ganglios profundos ya llegan a la pelvis y terminan drenando en los ganglios ilíacos externos. Y ya bueno, si quieres ver qué pasa de los ganglios ilíacos externos para allá, los invito a que vean mi video de drenaje linfático de la pelvis, porque ya con esto terminaríamos prácticamente este video de drenaje linfático del miembro inferior o ingle. Aquí en esta imagen vemos igualmente los inferiores de los grupos vertical, el súpero interno y el súpero externo. Recuerden ustedes que estos son el grupo superficial, el profundo se halla ya dentro del orificio de la vena safena interna. Entonces, bueno, este fue todo el video, espero que te haya gustado, espero te haya servido. No olvides suscribirte, te recuerdo nuevamente, y puedes buscarme también en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos.